Traumatología y ortopedia consiste en una especialidad médica que casi no tiene urgencias. Se trata de una especialidad que, debido a que se enfoca al sistema musculoesquelético, pocas son las patologías o enfermedades que representan una situación en la que puede haber peligro de un órgano o incluso de la vida. Sin embargo, cuando se trata de luxaciones, estamos hablando de una patología que representa una urgencia traumatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una situación que, aunque no comprometa la vida, sí compromete a algunos órganos y por lo tanto debe ser atendida de manera inmediata. Cuando hablamos de luxaciones nos referimos a un problema de salud en el que dos huesos que están en conjunto en una articulación se salen de su lugar. Es decir, un hueso que debe estar en una posición se desacomoda y queda en una posición inadecuada. Este hueso está fuera de su lugar. Es importante saber qué hacer y qué no hacer cuando estamos frente a una situación de este tipo y, sobre todo, y lo más importante, identificar que se trata de una urgencia. Tal vez no sea tan llamativa como un problema donde hay un sangrado o como una situación en la que todos sabemos que está en riesgo la vida. En este caso, aunque no está en riesgo la vida, está en riesgo un órgano y la funcionalidad de toda una extremidad. Por lo tanto, eso es algo muy importante. Identificar que se trata de una situación urgente. ¿En qué consiste la luxación? Como tal, se refiere a lo que decíamos hace unos segundos, que un hueso ya no está en su posición normal. Esto es a grandes rasgos. Realmente se suele decir de manera técnica que es la falta de congruencia de dos huesos en la articulación. Es decir, tenemos dos estructuras que son huesos que entran en contacto en la porción de la articulación y en este caso quedan desacomodados. ¿Cuáles son las causas más comunes? Generalmente van a ser lesiones que pueden ser deportivas o traumáticas en las que tienen que ver muchos golpes, torceduras o incluso movimientos bruscos. Además, los síntomas característicos van a ser muy parecidos a las fracturas. Eso es algo muy importante. Las fracturas y las luxaciones se van a parecer mucho y generalmente van a tener el mismo mecanismo de lesión, un trauma, una lesión en la que hay baja, mediana o incluso alta energía. Sin embargo, aunque son muy parecidas respecto al dolor intenso o al proceso de inflamación, generalmente las fracturas pueden o no dar deformidad dependiendo de si están desplazadas. En cambio, la luxación, debido a que decimos que está fuera de su lugar, siempre van a dar deformidad. Y sobre todo limitación del movimiento, porque en las fracturas muchas veces la limitación del movimiento es porque el paciente le duele mucho. En el caso de la luxación, aunque al paciente le pongamos un analgésico y ya no le duela, muchas veces vamos a encontrar un bloqueo de la articulación, no se va a poder mover de manera normal. ¿Qué pasa con las luxaciones? Aunque existen diferentes tipos de luxaciones, vamos a encontrar que las tres más frecuentes y por lo tanto las que más debemos conocer son, por un lado, la luxación de hombro. Sin entrar tanto en detalles, la verdad es que el hombro tiene varias estructuras por dentro y pueden haber varios tipos de luxación, pero de manera general la luxación de hombro es la más común. Por otro lado, tenemos la luxación de tobillo, que también va a ser muy frecuente, solo superada por la luxación de hombro, y finalmente la luxación de rodilla, que en este caso la verdad es que se requiere no es tan frecuente como los demás, pero dentro de las luxaciones sí la podemos llegar a encontrar, sobre todo en personas que se dedican a algún deporte, principalmente deportes como fútbol o de alto impacto como rugby o fútbol americano. ¿Qué pasa con los síntomas que dan las luxaciones? Generalmente, pues parte de lo que generó la luxación va a ser la caída o en general alguna lesión que debido a la energía que tiene, pues no va a poder ser resistida por la articulación ni por los músculos y por lo tanto va a deformar o modificar toda esta forma que tenía la articulación. Decimos que dentro de los síntomas más importantes está un dolor intenso, una inflamación y la deformidad que va a ser evidente, además de un bloqueo del movimiento. Respecto al riesgo, aquí viene lo importante. Para empezar, debido a que existe una deformidad, se moviliza todas las estructuras. Estos huesos generalmente son de buen tamaño y no solo movilizan músculo, movilizan vasos sanguíneos y movilizan nervios.
y por lo tanto existe el riesgo de compresión de nervios o incluso de daño de las capas superficiales de algunas arterias importantes, además de que pueden dar complicaciones. Anteriormente dije que la luxación era una urgencia y esta urgencia, por un lado, está determinada por esta situación de todo el tejido blando que se va a mover del lugar y que se puede ver afectado, y también por la situación de que el órgano que va a estar afectado es la articulación. Todo lo que es el cartílago articular, si no se regresa a su posición, va a empezar con datos de sufrimiento y lo que puede suceder posteriormente es que este se necrose, llevando al paciente a un desgaste articular, ya no por uso, ya no por edad, sino por la situación de que los nutrientes no pudieron llegar al tejido de cartílago y por lo tanto este pues ya no está. ¿Y a esto qué va a conllevar? Al hecho de que una extremidad pues ya no va a tener su funcionalidad con las consecuentes complicaciones de no poder realizar actividades de la vida diaria e incluso no poder realizar actividad laboral. Por lo tanto, si representa una urgencia, deben existir primeros auxilios para esta situación. Y al igual que en las fracturas, el manejo importante es inmovilizar. A menos que exista una persona que tenga experiencia en reducciones, es decir, acomodar luxaciones, ese es el término médico, hacer una reducción. A menos que exista una persona que sepa hacer una reducción, la verdad es que el tratamiento es inmovilización y traslado inmediato. Sin embargo, si tenemos un trecho importante que recorrer, un tramo importante o prolongado que tenemos que recorrer, lo importante es inmovilizar, no reducir. El primer auxilio para personas ajenas al área de la salud o que no tienen los conocimientos para hacer una reducción va a ser inmovilizar. Así como esté, simplemente inmovilizarla para no provocar más daño. Se puede aplicar algún analgésico siempre y cuando sepan qué medicamento utilizar y si tienen los conocimientos básicos y acceso al medicamento, claro, y aplicar medios físicos, en este caso aplicar frío. Esto va a ayudar a que la inflamación no sea tan importante. Y finalmente, la clave de la atención es llevar a la persona a un área de urgencias donde pueda ser atendido al menos por personal médico, preferentemente por médicos especialistas en el área de ortopedia. Esto va a ser lo más importante, el traslado. ¿Qué pasa con el tratamiento y la recuperación de las luxaciones? Lo más importante y el tratamiento definitivo es la reducción. Y aquí viene algo muy importante. A veces esa reducción se va a poder hacer en el área de urgencias, de hecho se tiene que intentar, sin embargo puede haber un daño importante o interposición de tejidos blandos. Puede que cuando intentemos regresar el hueso a su posición, la grasita, músculo, tendón o incluso el propio cartílago o alguna fractura que esté ahí, algún pedazo de hueso, eviten que regrese a su lugar. En ese caso, la urgencia continúa y si no se puede hacer en urgencias de manera cerrada, se tiene que hacer de manera abierta en quirófano, es decir, se tiene que abrir la articulación y acomodar bien las estructuras. Por lo tanto, desde la valoración inicial, esta persona tiene que estar en el área de urgencias. ¿Qué pasa si se pudo reducir en el área de urgencias? Es muy importante la inmovilización y saber el hecho de que ya se tiene factor de riesgo para una futura luxación. Esto es algo muy importante. Reducir la luxación en el lugar, si había alguien que lo pudo hacer, no significa que ese sea el tratamiento definitivo. Realmente vienen varias semanas de inmovilización en los que después de que los ligamentos, tendones y músculos se elongaron, lo que se busca es que se recuperen. En este caso, si no se sigue con la inmovilización, lo que puede pasar es que se vuelva a reluxar, que tenga una nueva luxación en el mismo sitio o incluso que la articulación quede inestable, lo cual nos llevaría a la misma complicación, una extremidad incapaz de funcionar, con poca o nula funcionalidad. ¿Qué pasa después de la inmovilización? Hay que esperar a que el tejido se recupere, no se va a utilizar esa extremidad y después de que hayan pasado algunas semanas y que el médico tratante lo indique, se puede iniciar con una rehabilitación, la cual debe ser temprana y en algunos casos debe ser agresiva, dependiendo qué tanto tiempo estuvo inmovilizado y también dependiendo de si la reducción o este acomodo de la luxación se hizo simplemente en el área de urgencias o si se tuvo que hacer de manera quirúrgica, pues con una cirugía. ¿Cómo se van a prevenir las luxaciones? La clave de
poder prevenir este tipo de problemas está en fortalecer los músculos y los tendones. Por lo tanto, es muy conveniente tener flexibilidad, por lo cual antes de practicar alguna actividad deportiva es conveniente tener un calentamiento, y después del ejercicio se recomienda hacer estiramientos de manera regular, lo cual va a ayudar a mantener una buena movilidad articular. Y el fortalecimiento es muy importante. La verdad es que la estabilidad de una articulación está dada por varias estructuras. Dentro de esas estructuras muchas veces la estabilidad está dada por ligamentos, tendones y músculos. Por lo tanto, el fortalecimiento muscular es un factor protector para que una persona tenga menos riesgo de padecer una luxación. Y finalmente, tener cuidado dependiendo de qué actividad estamos haciendo. Es muy importante que si estamos en nuestra área de trabajo se sigan todas las medidas de seguridad para evitar algún accidente que pueda terminar en una fractura y en una luxación. Y si realizamos actividad deportiva, es muy importante llevar una asesoría precisamente médica, nutricional y deportiva para no tener problemas en el hecho de hacer de manera inadecuada. Además, una situación muy importante. Existen cirugías que se hacen a nivel de algunas articulaciones que tienen alto riesgo de luxación. Por ejemplo, la prótesis de cadera. Si nuestro familiar o el paciente no practica deporte, no se expone a actividades de alto riesgo, pero ya tiene esta cirugía, el hecho de no seguir recomendaciones lo puede luxar. Y en ese caso representa definitivamente una urgencia porque está desacomodado. Aunque se trata de una prótesis y el riesgo esta es una situación diferente y un poquito especial. Ya no se comporta como lo que decíamos hace rato, pero no deja de ser una urgencia. La prótesis no se va a dañar, pero estamos hablando de que el tejido blando puede quedar inestable y puede ser un paciente que esté con luxación, tras luxación, en el que va a tener una extremidad que no va a ser funcional y va a estar acudiendo a los servicios de urgencias constantemente por la situación de las luxaciones recurrentes, que de hecho existen pacientes que suelen tener la capacidad de luxar y reducir sus propias articulaciones, lo cual a la larga lleva a un desgaste articular temprano con la posterior pérdida de la funcionalidad de la extremidad. ¿En qué casos tengo que ir al médico cuando existe una luxación? En todos los casos. La verdad es que si detectas o sospechas una luxación, debes buscar atención médica de manera inmediata porque acabamos de decir que se trata de una urgencia. ¿Qué pasa si ya redujeron en el lugar? Es muy importante que acudas al médico y también si la reducción, esto es un dato muy importante, no solo es jalar el hueso hasta que se acomode, porque los huesos tienen ciertas formas y si no hacemos la reducción o el acomodo con una técnica adecuada, puede que sí regresemos el hueso a su lugar, pero que de paso pasemos a dañar alguna estructura. Esto es muy común, que se reduzcan las personas ellas mismas en el lugar o que una persona bien intencionada haga la reducción, le provoca mucho dolor al paciente en el lugar y muchas veces sí reduce a costa de provocar una fractura cerca de la articulación. Por lo tanto, lo mejor es buscar atención inmediata y si ya se hizo la reducción, ya te mandaron a casa, pero presentas alguna de las molestias que se pueden ver en este cuadro, es muy importante que acudas nuevamente al servicio médico y te valoren.